Vamos a hablar del romanticismo en Latinoamérica. Usted me va a poner de título Romanticismo en Latinoamérica. Y hablamos precisamente del romanticismo porque es uno de los movimientos literarios más importantes. Entonces vamos a definir lo que es el romanticismo. Usted puede hacer un resumen o puede hacer un organizador gráfico, ¿correcto? Vamos, el romanticismo en Latinoamérica. El romanticismo es un movimiento artístico y literario. Espera, Lisandro, un ratito, por favor. Listen, repita, por favor. El romanticismo es un movimiento artístico y literario. El romanticismo. Sí, estamos hablando del romanticismo. Es un movimiento artístico y literario, cultural también es, póngale por favor. El romanticismo es un movimiento artístico, literario, cultural, que se origina en Europa. Que se origina en Europa en el siglo XVIII. Póngame eso. Ajá. El romanticismo es un movimiento artístico, literario y cultural que se origina en Europa en el siglo XVIII, que tiene como principal característica el culto al sentimiento por encima de la razón. El culto al sentimiento por encima de la razón. ¿Sentimiento? Por encima de la razón. Culto al sentimiento por encima de la razón. Punto seguido o aparte, como prefiera usted, pero que entienda. El romanticismo también es un movimiento que se tomó prestado, o sea, nosotros imitamos también el romanticismo. Yo sí le dije que la mayoría de movimientos literarios que aquí escribimos son tomados, copiados de la literatura europea, entonces el romanticismo no es la diferencia. El romanticismo también tiene influencia en Europa. Póngale, por favor, que el romanticismo en Latinoamérica tiene influencia directa de Europa. El romanticismo latinoamericano tiene influencia en Europa y surge como reacción al neoclasicismo. Yo le mandé a consultar qué es neoclasicismo. ¿Quién me ayuda? Según las clases sociales. No, eso es clasismo. Yo digo neoclasicismo. Entonces, no sé. Bueno, el neoclasicismo fue un movimiento literario también que buscaba ambientar el estilo grecolatino, o sea, la literatura de la antigua Grecia. Entonces, el romanticismo surge para contrarrestar el neoclasicismo, como reacción en contra del neoclasicismo. Entonces, se enfoca en dos temáticas muy importantes. Aquí en América, el romanticismo se enfoca en dos temáticas importantes, una social y una sentimental. Hasta aquí les he dicho lo que es el romanticismo que surgió en Europa y que aquí en América se tomó influencia. Sí, les estoy diciendo lo que ya he dicho. Aquí en América se tomó influencia del romanticismo europeo y surge como reacción ante el neoclasicismo. Lo siento, ¿hasta qué parte me escucharon?
hasta las dos Lo temáticas, del neoclasicismo. una social y otra cultural. Se me está yendo el internet, si es que me quedo callado un rato, me disculpan, por favor. A ver, sí, dije precisamente que aquí en América el romanticismo toma dos tendencias o dos temáticas muy importantes, que son la social y la sentimental. La corriente sentimental tiene el afán por recordar o reconocer lo que fue nuestro pasado indígena. Entonces busca revalorar el pasado indígena antes de la llegada de los españoles. La tendencia sentimental busca revalorar el pasado indígena. Dice, Dime. ¿puedo volver a repetir lo de sentimental? Sí, estoy diciendo, lo sentimental busca revalorar el pasado indígena y exalta las costumbres. Cuando les empecé a dar literatura latinoamericana, les dije que es muy costumbrista, que se enfoca en relatar las costumbres, entonces aquí no es la diferencia. Busca revalorar el pasado, nuestro pasado indígena y exaltar las costumbres. Y la segunda es, a ver, que les dije, repíteme por favor, Shirley, ¿qué les dije? Que la temática sentimental busca revalorar el pasado indígena antes de los conquistadores y exalta costumbres. Ya, esa es la temática social. Discúlpenme, por favor. Esa es la temática social. Estoy aquí pendiente de que el internet no se vaya y ya. Es la temática social. Y la sentimental es precisamente lo que se dio en Europa, los sentimientos por sobre la razón. La sentimental, los sentimientos por sobre la razón. Listo, tenemos ahora el punto de partida del romanticismo aquí en América fue Argentina. La primera obra romántica en América se escribió en Argentina. El romanticismo en Europa surge en Francia. El romanticismo en América aquí surge en Argentina, de la mano del escritor Esteban Echeverría. Eso. De la mano del escritor Esteban Echeverría, con su obra Elvira. ¿Puede repetir todo, por favor, Liz? Sí, dije que el romanticismo aquí en América inicia en Argentina con el escritor Esteban Echeverría y su novela Elvira. Elvira fue la primera novela romántica aquí en América. Elvira se escribió en 1832. Ya. Otros autores importantes que le siguieron a Esteban Echeverría fueron Domingo Faustino Sarmiento. Escriba, por favor. Domingo Faustino Sarmiento. ¿Listo? Y José Mármol. Domingo, ¿qué dijo? Domingo Faustino Sarmiento. ¿Y José? Y José Mármol. Ya, ellos fueron como los pioneros del romanticismo, los primeros autores que escriben ya en este movimiento literario. Ahora vamos a las características del romanticismo. Todo lo que hablamos... José Mármol era... Sí, José Mármol. Todo lo que hablamos ahorita es como manera de introducción, ¿no? Vamos ahorita, póngale de subtítulo las características del romanticismo. Y las características sí tenemos en el libro, así que voy a pedir, por favor, quienes tengan el libro en la mano, 156.
Vamos a leer Stalin Díaz, características del romanticismo. Stalin. Alison Gaibor. Características del romanticismo. La primera dicen, Sí, presencia de lo sobrenatural, desborde de sentimiento y pasiones de pensamiento, de Ya. sobrepasa. que sobrepasan el pensamiento, correcto. ¿Qué es más importante? Los sentimientos sobre el pensamiento. Sí, continúa la segunda. Yo mismo dicen, Sí, la asimetría rompe con el orden impuesto con el clásico, la reina al caso sobre el orden de la razón y la razón. ya, correcto. ¿Qué quiere decir aquí? Que ya no tienen, sobre todo en el verso, ya no tienen una simetría ni un orden para contar las sílabas. Ya hay caos, hay versos libres. Ya no necesariamente tienen que rimar. Continúa, por favor, Mateo Lagos. ¿Desde dónde, Lisa? ¿Puede repetirme, por favor? La ¿Dónde queda? tercera. Ya, ya. La búsqueda de lo infinito. Encuentra sentido de la desaparición de los límites en una cercanía con la naturaleza salvaje y grandiosa. Ya. Siguiente, por favor, Alondra. Empleo de un lenguaje y estilo muy adornado. Uso de imágenes, figuras retóricas, símbolos y comparaciones entre lo que pertenece al ser humano y a la naturaleza. Correcto, comparar ser humano y naturaleza. Siguiente, Samari. ¿Dónde nos quedamos? En la quinta, afán de libertad. Afán de libertad, expresión de rebeldía ante los antiguos valores. Correcto, aquí ustedes recordarán que el romanticismo surge precisamente cuando se estaba dando la independencia de los países de Sudamérica y buscaban cada uno ser una república. Entonces estaban con ese sentimiento de rebeldía, de oponerse a todo. Es por eso que fue una de las temáticas importantes también en el romanticismo. Siguiente, Sebas. ¿Cuál? Villena. Ay. Exaltación nacionalista. Sentimiento de orgullo por la nacional que busca transmitir el afán por participar en las luchas de emancipación, las costumbres y la vida de la gente común. Correcto, lo mismo que les digo. Emancipación, ¿qué es? Buscar la libertad. Siguiente, Michelle Molina. Dice, perdón por interrumpirle. Sensibilidad. No puede escuchar ni hablar. Sigue, Michelle. Sensibilidad y emoción por encima de la razón. En posición al clasicismo, los románticos exaltaron sentimientos negativos. Tristeza, enfermedad, dolor en vez de satisfacción y plenitud. Correcto. Siguiente, David Hidalgo. Es la última, ¿no, Lice? Sí. Peor por la naturaleza. La naturaleza está considerada como una extensión del ser humano. Ya, usted me va a poner, por favor, aquí un resumen, va a cortar cada una de estas características, lo que usted entendió y le pone. Déjele el espacio para continuar, ¿ya? Y también le va a agregar otro también, el romanticismo ayuda a renovar y enriquecer el lenguaje y el estilo del neoclasicismo. Renueva, listen, yo no puedo hablar. Está bien, sí, no pasa nada. Ya, el romanticismo ayuda a renovar y enriquecer el lenguaje y estilo del neoclasicismo. Renovar y enriquecer el lenguaje y el estilo del neoclasicismo. Otra,
busca temáticas exóticas y extravagantes. Busca temáticas exóticas y extravagantes. Y póngale una última. Se enfoca en las costumbres para generar literatura. Ya, entonces en características, todas las que leímos y las que les acabo de decir. ¿Sí? ¿Puede repetir la última, Lisa? A ver, la última le dije que se enfoca en las costumbres para generar literatura. Póngale otra, también le estoy diciendo que como busca, estaba en esta etapa de la independencia, de la libertad, póngale búsqueda de la libertad. Búsqueda de la libertad, tanto política como personal. Vamos, ahora vamos a hablar de las tendencias que yo les dije. ¿Cuáles eran las dos tendencias que tuvo aquí el romanticismo? Sentimental y social. Correcto, sentimental y social. Vamos, tendencias del romanticismo. Vamos, el social les dije primero. Vamos, romanticismo social. Tenemos dos tendencias, el social y el sentimental. Ahorita vamos a hablar del social. Esta tendencia muestra preocupación por la libertad. Muestra qué dicen. Preocupación por la libertad. Tiene influencia directa de lo que fue la Revolución Francesa. Influencia directa de la Revolución Francesa. Y se preocupa por demostrar, las costumbres ancestrales. Se preocupa por demostrar las costumbres ancestrales y actuales de nosotros, como pueblo. Las costumbres ancestrales y actuales, ¿no? Las que eran de nuestros indígenas y las actuales. Los representantes. Aquí los representantes son Esteban Echeverría. Igual, Esteban Echeverría es representante del romanticismo social. Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre. José Mármol. ¿Cómo era el segundo, Liceo? Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre. Y José Mármol. Vamos con el romanticismo sentimental. La tendencia sentimental deja de lado estas preocupaciones políticas y sociales y busca el plasmar los sentimientos, las historias de amor. Deja de lado las preocupaciones políticas y sociales y busca expresar o denotar sentimientos a través de las historias de amor. Perdón que le interrumpa, ¿puede repetir, por favor? Sí, el romanticismo sentimental deja de lado las preocupaciones políticas y sociales. Busca conmover al lector, busca expresar por medio del sentimiento las historias amorosas. Y los representantes, Jorge Isaac, con ese al final, Jorge Isaac
que yo asumo se pronuncia Isaacs. Jorge Isaacs. Es con doble A. Eugenio María de... Es con, ¿Mande? es con doble, Isaac es con doble A. Sí, con doble A, sí. I-S-A-A-C-S. Eugenio María de Hostos. Hostos con H. Eugenio María de Hostos. Y Guillermo Blest Gana. Guillermo Blest Gana. ¿Listo? Por favor. ¿Cuál repito? Los autores del... Los autores del romanticismo sentimental son Jorge Isaacs, Eugenio María de Hostos y Guillermo Blest Gana. Ya, entonces hoy hablamos de lo que es el romanticismo, que se originó en Europa, que vino a América. América ya apareció en el siglo XIX, por si acaso. Siglo XIX, que es ya 1800, con estos ideales de buscar libertad e independencia. Entonces, el romanticismo también se divide en el romanticismo social y el sentimental. Les di autores de cada tendencia. Por favor, usted tiene de tarea hacerme este resumen o mapa conceptual y consultarme una pequeñísima biografía de cada autor. Sí, de los 6 autores que les di. 6. Y nosotros debemos continuar la próxima semana porque mañana es feriado. ¿Para cuándo es ese deber, licenciado? Espero que lo más rápido que pueda ser. Hasta el martes que con ustedes tenemos clases. Licen, perdón, ¿puede repetir la tarea otra vez, por favor? Sí, que por favor me realicen un resumen o, si es que quieren, un organizador gráfico de lo que acabo de decir hoy. Y de los 6 autores que les di, una biografía pequeña, muy pequeñita. ¿Quién fue y qué hizo? Ya, Licen, gracias.